Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz de poder entrar a sus hogares, a su automóvil, en el lugar donde usted se encuentre en esta hora, pero gracias a Radio Vida 90.5 FM por sus ondas radiales, donde podemos así llegar a donde ustedes y poder llevarle palabra de bendición en esta mañana. También nos acompaña nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Saludos Jimmy, Dios te bendiga a ti, bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Estamos contentos en esta mañana Ujú. de estar con ustedes a través de nuestro programa. Damos gracias al Señor por darnos la bendición de tener este ratito y pasarla ahí junto a ustedes a través de las ondas radiales de 90.5 y a través de otros medios. Así que damos gracias al Señor, que Dios los bendiga mucho y que disfruten este programa. Amén, amén. Y darle toquecito a esa palabra que usted dijo de otros medios, donde en esta hermosa mañana el programa de Vida Abundante en Cristo también se estará trabajando para presentarse durante la tarde por el canal de YouTube de nuestra iglesia bautista de Junco, de la primera iglesia bautista de Junco, en la tarde. Se estará retransmitiendo prácticamente el programa y así se lo pueden disfrutar los que no pudieron escucharlo en esta hora de la mañana. Y sabemos que el Señor tiene palabra y mensaje de esperanza y de bendición para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Pero como cada domingo siempre tenemos una porción bíblica y luego oramos para que sí el Señor nos siga bendiciendo y sea el director de este programa. Y leemos en 2 Corintios 12 el versículo 10 en la versión Reina Valera, donde nos dice, por la cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero soy fuerte en Cristo Jesús. Así que le damos gracias al Señor por siempre sostenernos. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, sabiendo, Señor, que tú eres el que diriges este programa de vida abundante en Cristo. Sigue llevando a nuestros corazones palabra de esperanza, palabra de guianza, que nos lleve por el camino que tú quieres que andemos. Y te pedimos que tú nos sigas dirigiendo en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. En esta hora le pasamos los micrófonos de vida abundante en Cristo a nuestro amado pastor, quien va a traer el mensaje de esta hermosa mañana, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Pastor, Dios le bendiga. Gracias Jimmy, saludamos nuevamente a nuestros hermanos y nuestras hermanas en esta ocasión. Damos gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes para compartir esta breve reflexión, estas palabras que siempre traemos y que esperamos que de alguna manera abunden, ayuden, ¿verdad? En el fortalecimiento de su fe. Eh, si yo fuera a poner un título a esta reflexión, en un documento por escrito, le pondría Administradores de la Gracia. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos celebrando la semana de mayordomía en nuestra iglesia y quisimos darle un poco de sabor a este culto, mejor dicho, a este programa a través de ese mismo tema, la mayordomía. Y la mayordomía tiene que ver con cómo nosotros administramos, ¿verdad? Lo que es el servicio en la iglesia y nuestra vida espiritual y los dones que el Señor nos da. La palabra administración generalmente la relacionamos a gerencia, a empresas, a cosas relacionadas a contabilidad o números cuando oímos esa palabra, ¿verdad? Pero acá en el campo de la fe, la escritura utiliza la palabra mayordomo o mayordomía para hablar de aquello que es puesto en nuestras manos de alguien que es dueño de eso y lo cede a alguien que lo administra. La palabra mayordomía en el griego viene de la palabra oikonía y esa palabra se compone de oikos, ¿verdad? Que es como casa o aldea y nomía es como, tiene que ver con orden, ¿verdad? Con organización. Así que cómo nosotros ordenamos o cómo dirigimos la casa, pues está relacionado a esa palabra mayordomía. Así que estamos viendo
¿verdad? Entendiendo que la Biblia es bien clara en hacernos conscientes de que nosotros tenemos una responsabilidad de manejar, administrar los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, del propio Jesús habla de mayordomos en algunas de las parábolas de los evangelios. Y el propio Jesús utiliza esta figura para tratar de explicar lo que significa el servir al Señor y el entregar la vida a Él y usar los dones y los talentos que tenemos para su servicio. Así que el tema de la administración, de la gerencia o del manejo de la vida, de la fe y de lo que es el trabajo en el Señor es bien bíblico, es bien importante que lo atendamos. Así que vamos a tratar de hablar de este tema, no desde un punto de vista técnico, como les dije, de números, preceptos de administración, no, 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 sino ni circunscribir los asuntos de dinero, como a veces pensamos cuando hablamos de mayordomía, pensamos eso tiene que ver con dinero, con ofrenda. La mayordomía es un tema mucho más amplio. La mayordomía tiene que ver con toda la vida. Y lo que conocemos al Señor tiene que ver con la vida, ¿verdad? Que tenemos en nuestras manos, pero que la vivimos conforme al llamado de Dios. En ese sentido, nosotros somos administradores de gracias del Señor. Eh, el Señor tiene gracias para con nosotros, ¿verdad? Nos regala su perdón, su amor, su Hijo, por gracia. Lo da gratuitamente. Nos da una esperanza de manera gratuita, perdón. Pero nosotros, por ese llamado, predicamos, enseñamos, ejercemos los diferentes ministerios de la iglesia en esa gracia que el Señor nos da, en ese favor que el Señor nos da, en esa autoridad, ¿verdad?, que nos da el Señor. Nosotros no vendemos los servicios de la iglesia. Nosotros servimos al Señor, ¿verdad?, con amor y con gracia. Ya dije, porque el Señor nos permite hacer eso. Eh, y porque estamos de alguna manera siendo instrumentos para acercar a la gente a una relación con Dios, a una experiencia de vida con Dios, ¿no? A través de la predicación, de la enseñanza, de los ministerios, del trabajo en la iglesia. Así que nosotros somos colaboradores del reino de Dios. El reino es de Dios, pero somos colaboradores y el Señor pone en nuestras manos el realizar ese reino con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con nuestras experiencias, con nuestro entendimiento, pero también con ¿verdad? Con el conocimiento que nos da la palabra del Señor y que nos da la experiencia de vida en comunidad en una iglesia. Mostramos el reino de Dios y en ese sentido el Señor nos da la capacidad o la oportunidad de administrarlo. Así que tenemos una responsabilidad bien grande de cuidar, velar, atender, saber manejar y administrar adecuadamente, responsablemente ese tesoro que Dios puso en nosotros. La palabra, el servicio a los hermanos, el cuidado de los unos con los otros, la atención a los más necesitados, hacerlo a la altura y con las características que Jesús mostró en la Escritura de cómo Él trajo el reino de Dios, cómo Él acercó el reino de Dios. Esto no lo hacen solo los pastores porque el pastor predica, visita enfermos, atiende necesidades, pero los laicos de la iglesia también lo hacen. Por ejemplo, este ministerio es una manera de proclamar una palabra, un mensaje a los hermanos que están con nosotros a través de la onda radial. Pero la iglesia tiene infinidad de ministerios y muchos de ustedes de seguro participan en esos ministerios. Usted está siendo administrador de algo que el Señor puso en sus manos por su gracia y a lo cual le invitó a participar y usted lo aceptó, yo lo acepté y lo hacemos en el nombre del Señor. Así que una responsabilidad que todos tenemos de administrar esa gracia del Señor. Y para entrar en materia de este mensaje, yo voy a referirme a un pasaje de la Escritura, del Evangelio, en capítulo 7 del Evangelio de Lucas. En este pasaje se da una situación muy particular, es un pasaje conocidísimo. Jesús va a cenar a la casa de un fariseo y un fariseo, maestro de la ley. El Evangelio de Lucas lo identifica como Simón el fariseo. Y allí tiene una experiencia de cena con él. Jesús ya había estado enseñando, ya había estado haciendo milagros, ya se había estado presentando, ya había estado dándose a conocer, ¿verdad? En esa región y en esos espacios, las aldeas en las que él servía. Y recibe la invitación de este hombre para que vaya a su casa a comer. Sucede algo interesante. Estando en la mesa, llega una mujer. Una mujer, dice el pasaje, de mala vida. Se ha entendido, ¿verdad?, que en muchos casos esto se puede estar refiriendo a una mujer que practica la prostitución.
y allí se postra a los pies de Jesús, saca un perfume que aparentemente es de los más costosos de la época, lo derrama sobre los pies de Jesús, comienza a enjugar sus pies, a llorar sobre los pies y con los cabellos comienza a enjugar y a besar los pies de Jesús. Y el fariseo, el maestro de la ley, se escandaliza. Debemos entender un poquito el asunto de la mesa. La mesa en aquellos tiempos, según conocemos, no era la mesa como la tenemos hoy, donde nosotros tenemos la mesa a una altura y ponemos una silla que nos pone a la altura de esa mesa. En aquellos tiempos las mesas estaban bastante bajitas y la gente se sentaba en algún tipo de banquito para participar de la cena. Y eso hacía que los pies estuvieran un poquito más cerca de la mesa. Así que al estar más cerca de la mesa, por estar casi al nivel de los alimentos, pues y dadas las circunstancias de los caminos en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que no había carretera, no había acera, no había encintado, así que se caminaba por el polvo, por el terreno, por la tierra, por el lodo, se caminaba y se ponía los pies a todo tipo, ¿verdad? De superficie. Era necesario que hubiera alguna experiencia de servicio para que ese anfitrión recibiera la oportunidad de lavarse los pies. Así que lavarse los pies era tan importante como lavarse las manos. Aunque no tomaban los alimentos con los pies, al tenerlos cerca de la mesa, se convertía en algo bien necesario en términos de limpieza. Así que eso era una costumbre en aquellos tiempos. Esta mujer enjuga los pies de Jesús, no con agua, con perfume. Y esto escandaliza a este hombre al punto que dice, si tú fueras profeta, te darías cuenta quién es la mujer que te está tocando. Y no solamente está tocando al maestro, está tocando los pies del maestro. Está tocando la parte del cuerpo que más se expone a las impurezas, por decirlo de alguna manera, porque el camino era abierto y tú, si acaso tenías una sandalia, Aún así, estaban sí, expuestas. claro, pero los más pobres andaban descalzos. O sea, esa es la realidad. Así que esta mujer se atrevió en una casa ajena ante un maestro de la ley que seguía la ley al pie de la letra y a veces más allá, a lavar los pies del maestro. Y eso era abominación. Eso era una cosa terrible. Eso jamás y nunca podía permitirse en un maestro de la ley. Y como Jesús se estaba presentando como ese maestro y ese profeta de profetas, ahí es que surge en el cuestionamiento de este hombre el que un profeta permitiera que ocurriera tal cosa. Y entonces sucede algo bien interesante. Jesús le presenta una parábola en la que le dice, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a presentar este caso. Una vez hubo dos hombres que le tomaron al prestamista una cantidad de dinero y no se lo podían pagar. Y como no se lo podían pagar, uno debía 500 denarios y el otro 50. El prestamista decidió perdonarle la deuda. Le perdonó el préstamo. Le condonó el préstamo, como se dice. No le condenó, sino le condonó el préstamo. Le perdonó la deuda. Así que estos dos hombres debieron haber estado sumamente alegres. Y Jesús le dice al fariseo y le pregunta, ¿cuál de los dos amaría más y estaría más contento? Y el prestamista, perdón, el fariseo dijo, al que más se le perdonó, al que más se le perdonó. Entonces, a él, ahí en ese momento se vira a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? A lo siguiente, mis hermanos. El fariseo era un administrador de la gracia del Señor. Era un maestro de la ley. Era una persona que enseñaba la palabra del Señor. Obviamente la palabra del texto hebreo, de la Biblia hebrea, era lo que tenía, era lo que se enseñaba. Pero no pudo entender cómo otro dispensador de la gracia, en este caso Jesús, estaba poniendo por encima de todas las cosas la vida de esta mujer. Y eso era lo nuevo que Jesús traía. Así que tenemos aquí, por decirlo de alguna manera, dos administradores de la gracia de Dios. Simón el fariseo y Jesús el Señor. Uno no pudo entender la administración de la gracia, el otro la estaba realizando y la estaba poniendo en práctica como le fue dicho que lo hiciera. Entonces es interesante porque yo me pongo a pensar que si el Simón el fariseo hubiera estado solo,
no le hubiese permitido a aquella mujer entrar a su casa. Sin embargo, aquella mujer pudo identificar en Jesús el Jesús que estaba abriendo espacio, que estaba separando un lugar para la gente en necesidad, especialmente para la gente olvidada de su tiempo, como lo era el caso de una mujer como esta. Si esta mujer en efecto era prostituta, esta mujer, olvídate, estaba proscrita, estaba esquinada en una esquina. Esta mujer, todos los religiosos le sacaban el tiempo porque veían en ella maldad, abominación, inmundicia. Esa fue la reacción de este hombre. Sin embargo, Jesús vio en esta mujer un acto de adoración como nadie lo había hecho, porque era el acto de adoración de un corazón que pudo experimentar el máximo perdón de Dios. Por eso Jesús, al darle esta parábola al fariseo, le dice, ¿y quién ama más? Pues obviamente, esta mujer amaba más y lo demostró en este acto, porque supo y valoró lo que significó el perdón de Jesús para su vida. Sin embargo, el fariseo, tal parece que no podía amar a ese nivel a Jesús, porque según pienso yo, no necesitaba mucho perdón, porque no tenía mucho Pecado. pecado. Según él. ¿Quién, quién? Según él. Según él. Entonces Jesús le dice, oye, yo llegué aquí y tú no me diste agua para los pies, no me atendiste, no me reconociste. Y esta mujer, con mala vida, entre comillas, ¿verdad? Ungido mis pies y ha llorado sobre ellos. Entonces, eso nos pone a nosotros de frente a unas grandes preguntas. ¿Cómo nosotros vemos la gracia del Señor? ¿Cuán capaces somos nosotros de administrar la gracia del Señor cuando nos llegan a nosotros personas en necesidad? ¿Somos nosotros capaces de entender con un pasaje como este el gran amor de Jesús por los más necesitados? Yo recuerdo hace unos años que yo escuché, hace un tiempo, no recuerdo específicamente cuánto tiempo hace de eso, pero recuerdo unas entrevistas, era algún tipo de programa de entrevistas o algún tipo de experiencia en la que se estaba entrevistando prostitutas. Era un foro académico, ¿no? Científico. Y bueno, y esto lo hemos visto también en algunas entrevistas en programas de televisión. Y estas personas hablaban de que ese era su modo de ganarse la vida porque no tenían otra manera de hacerlo. Y a veces nosotros somos muy rápidos en juzgar a la gente y a veces no entendemos que muy posiblemente en muchos casos el sistema, la sociedad, la forma en cómo se organiza la sociedad mueve a la gente a hacer cosas que nosotros jamás haríamos, pero que por necesidad tienen que hacer. Y estoy aquí extendiendo la misericordia a estas personas que practican este tipo de trabajo. Y yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que Jesús supo leer muy bien los tiempos en los que él vivía. Y él sabía que aquel tiempo en el que él vivía no era un tiempo de oportunidades para que una persona que estaba en la parte de abajo de la rueda, que era de los olvidados, que era de los rechazados, que era de los que habían sido puestos en una esquina, tuviera la oportunidad de ganarse la vida dignamente y tuviera la oportunidad de ascender y realizar su vida y atender sus necesidades hasta lo sumo. Así que tenemos una situación aquí bien particular en la que Jesús lee la realidad de vida de estas personas y a esas personas les muestra la gracia. Por otro lado, el fariseo, muy ubicado en su posición, muy colocado en su lugar de servicio, no podía entender y comprender hasta dónde podía llegar la misericordia del Señor. Y eso es un gran mensaje para nosotros que somos administradores. El Señor nos ha dado la oportunidad de llegar a otras vidas y de extenderle la misericordia al Señor con nuestras acciones, con nuestros ministerios, con nuestro esfuerzo. Así que en esta mañana, mis hermanos, en medio de la experiencia en la que nosotros celebramos la Semana de la Mayordomía y la semana en la que reconocemos que somos administradores de la gracia del Señor, la palabra nos invita, y yo a través de este mensaje te invito a que seas administrador de la gracia del Señor a través de lo que haces al nivel y a la estatura de Jesús. Que nos podamos acercar a cómo Él se acercó al corazón de la gente. Que podamos de alguna manera mostrar
las dimensiones del amor de Dios. Le decía yo la pasada semana a la iglesia en el mensaje de que el Señor, a través de la carta a los Efesios que escribe el apóstol Pablo, nos invita a que todos juntos, como pueblo de Dios, podamos estudiar y conocer cuán ancho, profundo y largo es el amor de Dios. Y que así nos llenaremos de la plenitud del Señor. ¿Nos queremos llenar de la plenitud del Señor? Yo no sé, pero a veces pensamos que nos vamos a llenar de la plenitud del Señor cantando, 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 cantando. Que nos vamos a llenar de la plenitud del Señor en el culto todo el tiempo y en todas las actividades. Que nos vamos a llenar de la plenitud del Señor llenando el calendario de actividades en esta iglesia, en este programa, en este concierto y de aquí para allá en todo ese cantidad de cosas que hacemos, que nos vamos a llenar de la plenitud del Señor parándonos en la plataforma de la iglesia o del lugar donde estemos. No, mis hermanos, nos llenamos de la plenitud del Señor tratando de comprender junto a todos los santos, los miembros de la iglesia, y eso se hace en la cotidianidad, en la vida diaria, comunitaria. O sea, esto nos implica o nos lleva a que entendamos que tenemos que ser iglesia, tenemos que ser pueblo de Dios. Eso lo vamos a poder hacer si nosotros tratamos de juntos comprender las dimensiones del amor de Dios. Y aquí las dimensiones fueron bien profundas y este fariseo se enfrentó a ellas. Así que, mis hermanos y mis hermanas, yo dejo estas palabras contigo que también son para mí, pidiendo al Señor que en tu caminar con Él y en la reflexión que haces cada día de tu servicio al Señor, mires a Jesús y lo veas en un momento con una prostituta, en otro momento con un leproso, en otros momentos con unos endemoniados, en otros momentos con los paralíticos y en otros momentos con aquellos que nadie miraba con misericordia, pero que en la inmensa misericordia y gracia del Señor, el Señor se acercó a ellos. Así que dejo con ustedes este mensaje. Tenemos la posibilidad de ser administradores de la gracia del Señor, pero tenemos que hacerlo al nivel y con las dimensiones del amor de Jesús, con todo lo que eso implica. Nada, dejo esto con ustedes y lo dejo conmigo, esperando en el Señor que su palabra abunde en bendición en todos ustedes y les permita caminar cada día más firme en Él. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición y sabemos que han sido de esperanza y de bien para este tiempo y para cada uno de nosotros. Y me inclino a que siempre oramos al final por las necesidades de nosotros y por las necesidades que cada cual tiene en esta hora. Pero quiero que esta oración, antes de culminar, nos vayamos en esta dirección para que el Señor nos ayude administrar su gracia de la manera correcta o de la mejor manera, o que nos dé esa sabiduría de poder administrar esa gracia que sabemos que el Señor nos ha dado para con los demás y para nosotros. Y también incluir a estas mujeres y a estos hombres, porque también podrían haber hombres en este tipo de profesión que lamentablemente, como dicen por ahí, es la más, ¿cómo es? La La más más antigua. antigua de este tiempo. Y sabemos que hay necesidad. Y sabemos que en Puerto Rico lo hay. Así que queremos orar por cada uno de ellos para que el Señor toque sus corazones y le brinde otro tipo de oportunidad donde sabemos que así podrá hacerlo el Señor. Y también por nosotros, que tengamos una sabiduría de poder administrar la gracia que el Señor ha puesto en las manos de cada uno de nosotros e incluir las peticiones que cada uno de nosotros tengamos en esta hora. Así que oramos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Jimmy, yo voy a orar por las personas que practican este tipo de oficio, pero voy a orar por un mundo más justo para ellos. Amén. Porque a veces Aleluya. somos nosotros los que empujamos, digo nosotros, en Ujú. términos generales, a que estas situaciones ocurran. Dios bueno y Padre nuestro, delante de ti estamos en esta hora, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de compartir este rato, este espacio con nuestros hermanos. Hemos compartido esta palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu la haga abundar en los corazones como Él sabe solo hacerlo. Oramos, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos y oramos por todo lo que hemos mencionado en este programa. Y oramos por un mundo más justo, más humano, más capaz de Aleluya. darle a cada ser humano la oportunidad de realizarse con plenitud y con dignidad. Así que delante de ti estamos, Señor, y te pedimos que tu bendición camine por las calles, por donde tantos caminan buscando una oportunidad y buscando realizarse. Danos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén, amén, amén.
Amén, amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Junco, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que la gracia y la bendición de Dios esté con ustedes a través del Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.